Gloria al Señor. Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este culto de la juventud en esta hora. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en esta preciosa hora. Damos lectura a la palabra de Dios precisando en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, verso 19 al 20. La palabra de Dios nos enseña de la siguiente manera en el nombre de Jesús. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Vamos a invocar el nombre del Señor en esta hora, rogando que el Señor nos hable a través de su palabra. Señor Jesucristo, bendito Padre Celestial, en esta preciosa hora invocamos tu santo nombre, mi buen Señor, para darte gracias por la vida y por la salud. Gracias, Dios amado, por la salvación tan grande. En esta hora te ruego, soberano Jesús, que tú me inspires para anunciar tu palabra a tu pueblo. Usa mi vida de una manera especial, Dios mío, y trata con cada vida acá reunidas y los que también escuchan a través de las redes sociales. En tu nombre glorioso te lo ruego en esta hora. Bendícenos con tu palabra. En el nombre de Jesús hay inmenso poder. Y te ruego, Señor, que tu palabra halle cabida en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien da gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Puede estar cómodo, amado hermano y hermana, está acá presente. Un saludo fraternal en el nombre de Jesús a todos los hermanos que se conectan en esta hora a escuchar la enseñanza de la palabra. Vamos a compartir la palabra de Dios bajo un tema que lo he titulado: si se puede servir a Dios en esta generación. Amén. ¿Qué significa la palabra servir? Es la acción de ministrar y administrar algún asunto a alguien, ya sea a los hombres o a Dios. Amén. Así que la palabra ministrar la podemos asociar a la palabra servir. Y es importante que tengamos en cuenta lo que el Señor Jesús nos enseña en San Lucas 22, verso 24 al 27. La palabra dice en el nombre de Jesús: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre a quien es por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él le dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Amén. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Gloria a Dios.
¿Qué significa la palabra generación? ¿Sí? Y significa periodo de tiempo que abarca la vida de una persona o familia. Tenemos un ejemplo en el libro de Génesis, en el capítulo 10, en el versículo 1. Dice la palabra: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Entonces ahí encontramos el nacimiento de unas generaciones. Amén. Por ejemplo, encontramos a Sem, Cam y Jafet, que son hijos de Noé, la segunda generación de Noé. Pero a ellos le nacieron hijos. Amén. Y eso se convierte en otra generación. En el Salmo capítulo 90 encontramos en la palabra del Señor algo también maravilloso que nos enseña la palabra de Cristo. Salmo capítulo 90, verso 1 al verso 4. Dice el texto: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra, el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantados y dices: convertidos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es importante entender que desde el siglo XXI los seres humanos se vienen preparando, vienen creciendo en el conocimiento de las cosas que nos rodean. Amén. Y están pensando en el futuro, en el porvenir. Por eso quieren que sus hijos cada día se vayan preparando. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que sus hijos sean los profesionales del mañana, sean los que lleven la batuta en la mano en el porvenir, en el futuro. Hoy encontramos en las diferentes áreas científicas personas capacitadas en sus áreas, ¿sí? Médicos, economistas, abogados, químicos, especialistas en tecnologías, ingenieros, hay agrónomos, hay arquitectos, hay arqueólogos, hay gente en todas las ramas habidas, y la gente está pensando en las ramas que vienen, porque tenemos generaciones que están pensando en estudiar una cosa y otra, pensando en su futuro. Pero todo esto se viene dando de acuerdo al conocimiento humano. Es importante entender, hermanos, que Dios no se queda atrás. Él siempre va adelante. Y en cada generación Dios ha estado capacitando hombres y mujeres para su servicio. En cada tiempo, a cada hora, a cada minuto, a cada instante, Dios también está preparando una nueva generación para que le sirva. La palabra del Señor nos enseña en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, gloria al Señor, en el verso 18, la Biblia nos enseña de la siguiente manera: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es importante que entendamos que la ciencia va avanzando, pero que Cristo va más adelante de la ciencia. Que cuando un hombre se prepara, hablando en términos materiales, científicamente, Cristo lleva preparado 3 y 4 hacia adelante. ¿Y por qué? Porque Dios está preparando una generación para que le sirvamos. Demos gloria al Señor. Y hay una pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén.
Oiga, no por una predicación loca, sino por la locura de la predicación. Es importante entender, amados hermanos, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Alguien da una alabanza al Señor. Así que el más sabio en el universo se llama Jesucristo y está dando sabiduría a los seres humanos. Querido joven, Cristo quiere convertirte en una persona sabia, llena de su gracia, de su amor, de su poder, de su unción. ¿Con qué propósito? Con el propósito que le sirvamos, con el propósito que le sirvas, porque sí podemos servir a Dios en esta generación. Es verdad que hay una generación que vive bajo el yugo del maligno, que se pervierten en la maldad. Pero habemos otra generación dispuesta a servir al Señor. Habemos otra generación llena de la unción del poder de lo alto, a la cual Dios ha venido capacitando para su servicio. Alguien da gloria a Dios. Aleluya, bendito el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno es Jesucristo. Sí podemos servir a Dios en esta generación. Yo estoy convencido que podemos servir a Dios en esta generación. Amén. ¿Qué debemos hacer para servir a Dios en esta generación? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debe hacer cada persona que quiera servir a Dios en esta generación? Lo primero, apartarse del pecado. Amén. Abra su Biblia, por favor, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, el verso 19. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 19. Nos enseñan las Sagradas Escrituras, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Oiga, apártese de iniquidad, es decir, apártese del pecado. Desprecie el pecado. Abandone el pecado. Demos gloria al Señor. Esto indica vivir en santidad. Alguien da gloria a Dios. Mire lo que la palabra del Señor nos enseña en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Amén. Tomemos el ejemplo del hermano José, un joven hebreo que sus hermanos lo vendieron. Amén. Sus hermanos vendieron a José. Si usted abre su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 39, allí va a encontrar la historia del joven llamado José. Capítulo 39 del libro de Génesis. Allí encuentra que José fue llevado a Egipto. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas. ¿Y cómo así que lo compró? Mire, José sufrió el flagelo de la trata de personas. Sus propios hermanos lo vendieron y fue vendido como esclavo. Un hombre se apodera de José, pero José era un joven el que Dios estaba preparando para su servicio, entendido en visiones de Dios. Era un joven que se estaba guardando para Dios y que Dios comenzó a bendecirlo y a prosperarlo con mucha sabiduría. Bendito el Señor. Estando allí, la esposa de Potifar se enamoró de José. Pero José tenía la mente puesta en su Dios.
Y José estaba dispuesto a servirle a Dios. Aleluya. ¿Qué debo hacer para servir a Dios en esta generación? Y la respuesta es apartarse del pecado. Encontramos aquí que la esposa de Potifar se enamora de José. José no quería nada con ella porque ella era una mujer casada, pero ella insistía en dormir con José. Y un día que José estaba haciendo sus quehaceres, se le mete a la pieza y estando en la pieza intentó violarlo. Y le propuso una propuesta indecente, que él durmiera, se acostara con ella. Y José, la respuesta de este joven a la mujer de Potifar es: ¿cómo haría yo tan grande mal? Y pecaría contra mi Dios. Alabanzas al Señor. Amén, iglesia. Gloria al nombre del Señor. Así que es importante que entendamos que cuando uno quiere servir a Dios, uno se aleja del pecado, uno abandona el pecado. El verso 12 dice: y ella lo asió con su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Amén. José prefirió servir a Dios. Le huyó al pecado, como digo yo, salió huyéndole al pecado, corrió como un atleta y le huyó al pecado. Prefirió luego ser calumniado, lo mandaron a la cárcel, pero Dios le había dado a José sabiduría celestial. Aleluya. Allá en la cárcel, José le dijo al panadero y al copero que iban a salir de la cárcel, pero también les declaró la sentencia: el uno volvería a servir al rey y el otro sería colgado. Y así sucedió. ¿Y por qué? Porque Dios le dio sabiduría. Bendito el Señor. Luego el faraón tiene un sueño y ninguno en su reino podía descifrarlo. Pero había un joven en la cárcel, bendito el nombre del Señor, que ahora estaba padeciendo el flagelo de la injusticia, ahora estaba padeciendo el flagelo de la mentira por causa de una mujer que se enamora de él y que él no quiso caer en pecado. Lo llevaron a la cárcel. Pero estando en la cárcel, Dios también lo engrandeció. Porque en la casa del faraón había gente que se decía ser sabia en su humanidad, pero que no habían entendido nada. Pero había un hombre en la cárcel que tenía el conocimiento de Dios. Había un hombre en la cárcel que tenía la sabiduría de Dios. Había un hombre en la cárcel a quien Dios le revelaba sueños en visiones. Bendito el Señor. Y como él decidió apartarse del pecado, entonces pudo servir a Dios en aquella generación. Alabanzas al Señor. Ahora José descifra el sueño de Faraón porque Dios se lo reveló. Dios lo puso a servir allí en Egipto. ¿Y por qué? Porque José se guardó para Dios. Aleluya. Amado joven que escucha en esta hora, sí podemos servir a Dios en esta generación, pero necesitamos apartarnos del pecado. Alguien tiene una alabanza para Cristo en esta hora. Bendito el Señor. Qué importante, joven que me escucha a través de las redes sociales, hermano que oyes, qué importante pensar en servir a Dios, pero hacerlo bien, viviendo en santidad. Joven que está aquí en esta hora, qué importante entender el servicio a Dios. Dios está interesado en que le sirvamos, pero está interesado en que le sirvamos en santidad, apartándonos del pecado. Demos gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué debo hacer para servir a Dios en esta generación? Tener temor de Dios. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, nos enseña la palabra del Señor en el verso 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Hermanos, para
servir a Dios hay que abandonar el pecado. Hay que vivir en santidad. Hay que dejarse perfeccionar por Dios. Porque el Dios a quien nosotros le servimos es un Dios santo. Usted y yo necesitamos tener temor de Dios. Amén. Es importante, querido joven, que usted entienda que si usted es un cristiano, vive como cristiano, anda como cristiano, se comporta como cristiano y vive la vida cristiana. Amén. Es importante que entienda que como usted es cristiana, hermana, que me escucha en esta hora, usted es cristiana, el inconverso la va a ver bonita, simpática, hermosa. Y es verdad, está así, pero es por la gracia de Dios. Una mujer cristiana sin la gracia de Dios está en desgracia. Lo que el muchacho joven que es inconverso, lo que él ve en ti es la gracia de Dios. Cáete de la gracia de Dios y verás que quedas en desgracia. Hermano joven que escucha en esta hora, que está a través de las redes sociales, la muchacha inconversa lo que ve en ti es la gracia de Dios. No es que seas bonito, no es que seas tan simpático, no, te tiene así la gracia de Dios. Déjate caer de la gracia de Dios y quedas en desgracia. Y no hay nada más terrible que un hombre, que una mujer en desgracia. No hay nada más terrible que un hombre o una mujer sin la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que te ha hermoseado. Es la gracia de Dios la que te ha guardado. Es la gracia de Dios la que te ha bendecido. Mantengámonos en la gracia de Dios para servirle a nuestro Dios. Demos gloria al Señor. Hermano, la palabra aquí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, lo que nos enseña es que debemos respetarlo, honrarlo, darle el valor que Él se merece. Amén. ¿Y por qué? Porque es nuestro Dios. Amén. Y hay que tener temor de Dios en cualquier parte. En la casa, en el templo, en el baño, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, allí donde quiera que estés, tener temor de Dios, respetar a tu Dios, honrar a tu Dios, amar a tu Dios, bendecir a tu Dios. Oiga, y permitir que la gracia de Dios permanezca con nosotros. Uno encuentra personas que quieren servir a Dios. ¿Sí? Ojalá uno los escucha. Ojalá me dieran la oportunidad de servir a Dios. Entonces llegó el momento que te prepares para servir a Dios. ¿Y cómo lo hago? Apartándome del pecado. Amén. Eso también nos enseña la palabra del Señor en la primera de Tesalonicenses 4:3 y en Colosenses 3:12. Hay que apartarse del pecado. Hay que vivir en santidad. Ahora, ¿qué debo hacer para servir mejor a Dios? Oiga, tener temor de Dios. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13. Usted que también está a través de las redes sociales, por favor, abra su Biblia en esta hora en el nombre del Señor. Deuteronomio, capítulo 6, precisando el versículo 13. Nos enseña la palabra del Señor desde el verso 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Oiga, qué bonito mensaje. Temer a Dios, servir a Dios y vivir por Dios. Amén. Qué bonito que en esta época en que estamos se encuentren jóvenes deseosos de servir a Dios. Amén. Que anhelen servir a Dios, pero que anhelen hacerlo bien, en santidad. Y sentirán el respaldo de su Dios. Aleluya. Porque eso es hermoso. Alabanzas al Señor. ¿Qué debo hacer para servir a Dios en esta generación?
huir de los malos deseos que el mundo me ofrece. Abra su Biblia en la segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22. Nos enseña la palabra del Señor Jesucristo de la siguiente manera: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Qué bueno, amado hermano y hermana, que cuando usted invoque a Cristo, lo haga con un corazón limpio, dispuesto a adorar y a bendecir a su Dios. Alabanzas al que vive por los siglos. Amén. Vea, es importante entender, huir de las pasiones juveniles. Amén. Vea, si nosotros huimos de las pasiones juveniles, si nos apartamos del mal, aleluya, podemos servir a Dios en esta generación. Amén. Yo quiero servir, pero es desobediente. Es que yo quiero servir, pero tiene un corazón antiguo. Es que yo sí sirvo, ¿por qué no me ponen a mí? Relájate un momento, porque las pautas para servir a Dios están plasmadas en su palabra. Amén. Vea, si nosotros nos apartamos del pecado, si tenemos temor de Dios, si huimos de las pasiones juveniles, de esos deseos que quieren destruir la vida del joven, de que como yo soy joven y ahora en el tiempo en el que estamos, no es que yo no soy un viejo, yo no soy una vieja, dice la jovencita, yo soy un joven, yo tengo que estar a la moda. Hermanos y hermanas, las modas vienen y van. Amén. Pastor, es que está en moda que las cristianas se pinten las uñas, se saquen las cejas, que las cristianas se pinten los labios. Eso está en moda, pastor. Está en moda a ponerse la falda, pero ya por acá arriba. No está en moda, pastor. Hermano y hermana, para servir a Dios no necesitas moda. Para servir a Dios necesitamos vivir en santidad. Demos gloria al Señor. Y me refiero a las hermanas que son convertidas y a los hermanos que son convertidos. Amén. Porque usted que no se ha convertido, usted puede venir al culto como quiera. Amén. Si usted no se ha bautizado, no se ha convertido, lo que tiene es un jean. Venga, ponle quien alabar al Señor. Pastores, que yo tengo este short. Venga en short a alabar al Señor. Que aquí cuando usted se encuentre, tenga un encuentro personal con Cristo, Cristo lo ayuda a dejar el short, Cristo le ayuda a quitarse el jean, Cristo le ayuda a quitarse todo eso que a Él no le sirve para que usted le sirva a Él. Y es cuando Él entre en su vida y transforme su corazón que usted lo va a dejar. Hablo con los que no se han convertido. Amén. Pero un hermano convertido y mantiene con la camisa en el hombro en la calle, mantiene en pantalonetica a toda hora y es convertido. Es una hermana convertida y mantiene con los labios todos pintorreteados como un payaso o como una payasa, y es convertida y es una sierva del Señor, entre comillas. Se necesita servir a Dios en santidad. Amén, iglesia. Es una hermana convertida que quiere servir a Dios, que quiere honrar a Dios, pero tiene un comportamiento desapropiado. Tiene un comportamiento que no es el comportamiento de una hija de Dios. Amén. Por eso es importante que entendamos que si nosotros nos apartamos, amados hermanos, de las pasiones juveniles, serviremos a Dios. Y Dios usará nuestras vidas. Algunas personas se preguntan, ¿por qué Dios en aquel tiempo usó a tantos jóvenes para hacer obras tan grandes? ¿Y por qué en este tiempo no? Tengo que preguntarme entonces, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cuál es el carácter de Dios que hay en mí? ¿Cuánto temor de Dios tengo en mí? Bendito el nombre del Señor.
Si nosotros nos guardamos, aleluya, de la maldad, del pecado, de las pasiones juveniles y de todo lo que a Dios no le agrada, podremos servir a Dios en esta generación, así como sirvieron Sadrach, Mesach y Abednego en su generación. La Biblia nos enseña en Daniel capítulo 3 del verso 14 al 18, aparece todo lo que les tocó padecer. Amén. 3 jóvenes que el rey edificó su estatua y dijo: aquí todos tienen que adorar a mi estatua y a mis dioses. Ojo, a mi estatua y a mis dioses. Es importante que usted entienda, amado joven y también anciano que escuchan. Detrás de cada imagen hay un Dios. Detrás de cada ídolo hay un Dios. Y ese Dios es un demonio. Detrás de cada imagen está la idolatría, y la idolatría es pecado. Nabucodonosor edificó su estatua, y si usted se da cuenta, en el edicto decía que todos, cuando escucharan el sonido de los instrumentos musicales, tenían que adorar la estatua y al Dios de Nabucodonosor. El Dios de Nabucodonosor no era el Dios de esta iglesia. El Dios de Nabucodonosor era un demonio. Y es importante que usted entienda. Es importante que los que escuchan entiendan. El mundo tiene sus pasiones desenfrenadas, sus ideologías. Pero detrás de cada ideología que está en contra de Dios está el demonio. Y es importante que usted y yo, como miembros de esta iglesia, le prestemos atención a la palabra de Dios. Nabucodonosor estaba buscando adoración, obligando a la gente. El que no lo haga, lo metemos a un horno prendido. Wow, la gente, Dios mío, la muerte no, aquí tocó, ¿sí o no? Pero en medio de tanta gente, habían 3 jóvenes con los pies puestos sobre la tierra y la fe colocada en su Dios. Aleluya. Ellos dijeron: no, nosotros no vamos a hacer eso. A Nabucodonosor le llega la noticia que en su reino hay 3 varones que no se postran ni adoran sus dioses. Y Nabucodonosor dijo: tráiganmelo. Cuando ellos llegan, le dice: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no han adorado mi estatua ni han adorado a mis dioses. Y les dice: les voy a dar una oportunidad. Hermano, el mundo jamás te va a dar nada sin pedirte algo a cambio. Jamás. Siempre el mundo quiere darte algo, pero te pide algo a cambio. El diablo no regala nada. El único que puede regalarte todo lo que tú verdaderamente necesitas se llama Jesucristo. ¿Y por qué, pastor? Porque la Biblia nos enseña en el Salmo capítulo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cristo tiene todo lo que tú y yo necesitamos. Alabanzas al Señor. Ahora Nabucodonosor le dice a Sadrach, Mesach y Abednego: tienen una oportunidad para que cuando vuelvan a sonar, ustedes se postren. Pero la respuesta de estos varones, la respuesta de estos jóvenes que tenían la mirada puesta en Jesús, que le servían a su Dios, fue: eso no hay que discutirlo, no lo haremos. Bueno, ¿y qué Dios nos va a librar de mi mano? Viene otra respuesta bonita: el Dios a quien nosotros servimos nos librará de tu mano. Pero viene otra convicción: si no nos libra, el problema no es de nosotros. Nosotros confiamos en Él. Y si Él no nos quiere librar, que no nos libre. Pero no vamos a servir a tu Dios, ni vamos a postrarnos delante de tu estatua. ¿Y por qué, hermano? Porque eran jóvenes que servían a su Dios. La Biblia dice que Nabucodonosor se le puso la cara, demudó el semblante, se puso bravo, mandó a calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado, mandó
amarrar a Sadrach, Mesach y Abednego, los amarraron de pie a cabeza y entonces los fueron a tirar al horno de fuego, y el horno de fuego mató a aquellos que fueron a tirar a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero Sadrach, Mesach y Abednego caen en el horno de fuego. Pero me llama la atención porque la Biblia nos enseña que el mismo rey se quedó asombrado, bendito el Señor, porque vio allá en medio del horno que estaban 4 personas, aleluya. Pero entonces ahora pregunta, bueno, ¿y no fueron 3 los que echamos en el horno de fuego? ¿No echamos a Sadrach, a Mesach y a Abednego? Le responden, sí, oh rey, para siempre vive, son 3. Y él dice, pero yo veo 4. ¿Y saben qué es lo extraordinario? El cuarto que yo veo es semejante al Hijo de los dioses. Amada iglesia, cuando usted y yo nos colocamos en las manos de Dios, nuestro Dios pelea por nosotros. Ahí estaba el ángel de Jehová metido en el horno de fuego, salvando a Sadrach, Mesach y Abednego. Y la palabra de Dios nos enseña que ni siquiera un cabello de ellos se quemó. ¿Y sabe por qué? Porque cuando uno se dispone a servir a Dios, Dios pelea por nosotros. Alguien le da un aplauso a este Dios en esta hora. Dios pelea por su pueblo. Dios pelea por su pueblo. Hermano joven, Dios pelea por ti. Lo que el mundo te ofrece pasa, pero lo que Cristo te da permanece para siempre. Nabucodonosor le dice a Sadrach, a Mesach y a Abednego, salgan del horno de fuego. Salieron y se quedó asombrado, estupefáctico, anonadado, parapléjico, mirando perplejo y diciendo, wow, se quemaron las cabullas con que los amarraron. Wow, pero sus chancletas están intactas, su ropa está intacto, su cabello está intacto. Yo declaro que de aquí en adelante a el único Dios que hay que adorar es al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Alguien aplaude a este Dios en esta hora. Ese es el Dios de esta iglesia. Querido joven, confía en Jesucristo. ¿Queréis servirle a Jesús? Hazlo con libertad, hazlo con amor, apega tu corazón a tu Dios y verás que tu Dios te responderá, aún en los momentos más difíciles. Cuando crees que el mundo ya te ha destruido, no es así. Clama al Señor y tu Dios te responderá. Bendito el nombre de Jesús. Sí podemos servir a Dios en esta generación. Yo quiero invitarles a estar en pie en esta hora, aleluya. Y allí donde usted se encuentra puede decirle al Señor, Señor, yo quiero servirte. Ayúdame a que cada día mi vida se santifique. Y si hay alguno que quiera venir a este altar en esta noche y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un joven como Sadrach. Yo quiero ser un joven como Mesach. Yo quiero ser un joven como Abednego. Yo quiero ser un joven como José, que se dispuso a servirte. Si hay aquí un joven en esta hora que quiera venir a este altar, yo lo voy a invitar en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque hay victoria en el nombre de Jesús. ¿Hay algún joven aquí a esta hora? Una joven que quiere decirle al Señor, Señor, yo estoy dispuesta a servirte. Yo quiero invitarte en el nombre de Jesús. Venir a este altar para orar por ti. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Si hay jóvenes acá con deseo de servir a Dios, guardémonos para el Rey. Ahí viene mi hermano. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a orar, iglesia del Señor. Vamos a orar, vamos a clamar a nuestro Dios. Vamos a pedir al Rey en esta noche que Él nos ayude a servirle. Porque aunque el mundo en esta generación se pierde, los hijos de Dios estamos dispuestos a buscar y a servir a nuestro Rey. Oremos en esta hora, iglesia del Señor. Soberano Jesús, oh bendito Padre Celestial, en esta hora, mi buen Señor, te damos gracias, te bendecimos, te honramos. Gracias por tu santa palabra, porque a través de ella nos ayudas a visionar con tu gracia, con sabiduría, Señor Jesús, y con temor. A través de tu palabra, Dios del cielo, nos invita a seguir creyendo en ti. En tu nombre glorioso, Jesús Nazareno, te ruego, Señor, por esta joven. Glorifica tu nombre en su vida. En el nombre tuyo, Jesús, que la unción de tu Espíritu sea
Señor, cobije su vida y que pueda servirte con libertad. En el nombre admirable tuyo, Jesús, te lo ruego en esta hora. Derrama de tu gloria, derrama de tu bendición, derrama de tu poder, oh Dios, para que podamos servirte con libertad cada día. Que tu gracia nunca nos falte. En el nombre admirable tuyo, Jesús, te lo pido en esta hora y te damos gracias. En el nombre admirable de Jesús. Gracias, buen Señor. Aleluya. Amén. Alguien le da un aplauso a su Dios. Alguien alaba a su Dios en esta hora. Vamos, aleluya. La paz de Cristo para cada uno de ustedes. El Señor les bendiga.